Bien. Chicos, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, profesor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, como les comenté la vez pasada, No te asustes. me olvidé de cortar la música. Como les comenté la vez pasada, siempre damos unos minutos, unos 3, 4 minutos para esperar que se conecten todos, ¿no? Porque todavía hay algunos que faltan. Pero está la mayoría. Eso es bueno, ¿ya? 4, 5, 6, 7. Faltan 2 personas nada más, pero la mayoría se ha conectado a tiempo. Eso está muy bien, ¿ya? Cosa que así nos da más tiempo para desarrollar la clase y más tiempo para las dudas, algunas dudas que tengan por ahí, ¿no? Muy bien, el tema de hoy en física, que es lo que nos toca, es magnitudes físicas, ¿ya? A ver, en magnitudes físicas
vamos a ver un poco sobre el sistema internacional, vamos a ver las unidades que se manejan, cosas así, ¿ya? A ver. Por el momento, mientras yo esté explicando, los voy a mantener en silencio, ¿ya? Cuando quieran participar, activan su micro y hacen sus comentarios, ¿ya? Muy bien. Como les decía, en este tema vamos a ver cosas así, ¿no? Las unidades con las que se manejan, las unidades con las que se trabaja en lo que es física, ¿ya? Ahora, en física estamos un poquito atrasados porque solamente hemos tenido una clase, bueno, y ni siquiera la tuvimos directamente si no se les envió material, solamente por el Classroom, ¿no? Entonces, por eso vamos a tratar ahora de esta clase de desarrollarla bien, de tal manera que nos quede claro, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver entonces, vamos a dar pase al inicio de este tema, ¿ya? Muy bien, muy bien. Las dudas que tengan las pueden ir haciendo con respecto a la clase, ya saben, activando su micrófono o escribiendo por el chat, ¿ya? Los que escriben por el chat ya les voy a estar contestando en breve, no se preocupen. Muy bien, vamos a iniciar entonces. Magnitudes físicas. ¿Qué es una magnitud? ¿Qué se entiende por magnitud? Como vemos ahí, las magnitudes las podemos relacionar a instrumentos de medida, ¿no? Ahí observamos balanza, observamos cronómetros, observamos reglas, ¿no? Observamos termómetros incluso, porque tienen mucho que ver con eso, ¿no? Magnitud es, como dice ahí, todo aquello que se puede medir con cierto grado de precisión, de tal manera que utilizamos una medida como patrón, que está establecida por el Sistema Internacional de Unidades. ¿Qué es el Sistema Internacional de Unidades? Es una entidad, ¿ya?, internacional, como su mismo nombre lo dice, que se encarga de ponerle medida, ¿no?, a cada cosa, o de medir, digamos, las distintas magnitudes que vamos a encontrar en la realidad, ¿no? Ejemplos de magnitudes, tenemos pues el tiempo, ¿no? Ahí tenemos ejemplos de magnitudes, las dimensiones de una sala. ¿Cómo miden ustedes una sala? Ustedes van a usar el metro, ¿no? Mi sala mide 5 metros por 4 metros, ¿no? 5 metros de largo por 4 metros de ancho, por ejemplo. Esa es una magnitud que tiene que ver con la longitud, ¿no? O también puedo medir la masa de los cuerpos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo 50 kilogramos de masa, ¿no? Usualmente uno dice yo peso 50 kilogramos, pero ahí hay una diferencia interesante. En física, masa y peso no es lo mismo, es diferente, ¿no? Entonces luego vamos a ver esa diferencia, ¿ya? Lo correcto sería decir yo tengo 50 kilogramos de masa, ¿no? Luego también podemos medir el tiempo se mide con segundos, ¿no? El corredor, por ejemplo, ¿no?, Usain Bolt, recorrió 100 metros en 10 segundos, ¿no? Por ejemplo, es una forma de decirlo, ¿no? Entonces, esas son las magnitudes, las cosas que se pueden medir, ¿ya? Eso vamos a encontrar siempre en la realidad. ¿Cómo se clasifican las magnitudes? De dos formas, según su origen y según su naturaleza. Según su origen, magnitudes fundamentales, derivadas y auxiliares, según el origen. Y según la naturaleza, magnitudes escalares y vectoriales, ¿no? O sea, son dos clasificaciones distintas, ¿ya? Pero las magnitudes utilizadas van a ser las mismas, ¿ya? Ahorita lo vamos a entender un poquito mejor eso, ¿ya? Para nuestro estudio vamos a utilizar primero este tipo de magnitudes o este tipo de clasificación, ¿ya? Y luego vamos a introducir ya lo que son los escalares y los vectores. Hay un tema especialmente dedicado a los vectores que vamos a analizar más adelante, ¿ya? Entonces eso vamos a ir viendo poco a poco. Por ejemplo, según su origen, dijimos que según su origen hay estos tres tipos, fundamentales, derivadas y auxiliares, ¿no? A ver, ¿en qué se diferencian? Las fundamentales son las magnitudes que se utilizan, ¿para qué? Se utilizan como base, ¿no? Para establecer una base en todo el sistema y para crear nuevas magnitudes a partir de esas, ¿no? Por ejemplo, si utilizamos aquí, ¿no?, las magnitudes fundamentales son 7. Son 7. El metro, el kilogramo, el segundo, el ampere, el kelvin, la candela y el mol. Cada una representa esto de aquí, ¿no? Por ejemplo, el metro viene a ser la unidad de la longitud, ¿no? La longitud se mide en metros. La masa se mide en kilogramos. El tiempo se mide en segundos. La intensidad de corriente se mide en ampere. La temperatura en kelvin. La intensidad luminosa en candela y la cantidad de sustancia en mol, ¿no? En física utilizamos más que nada las de arriba, ¿no?
hasta temperatura, hasta intensidad luminosa. Esto de cantidad de sustancia utilizamos más en química, ¿no? Pero bueno, igual se considera dentro del sistema internacional. Entonces, a partir de estas, como dijimos, estas unidades básicas se utilizan para crear las otras, para crear las derivadas, ¿no? Por ejemplo, para crear el área. ¿Cómo creamos el área? El área va a ser la multiplicación, por ejemplo, el área del rectángulo. El área del rectángulo es una multiplicación de base por altura, ¿no? Base por altura. Si yo tengo en mi sala, por ejemplo, mi sala rectangular, mi sala con forma de rectángulo, yo para calcular el área, ¿qué hago? Multiplico, ¿no? 4 metros de largo por 3 metros de ancho, por ejemplo. 4 por 3, 12. Y como estoy multiplicando 4 metros por 3 metros, metro por metro me da metro al cuadrado, ¿no? Por eso es que la magnitud de área se refleja con el metro cuadrado, ¿no? Y ahí está el simbolito que todos conocen de metros cuadrados, ¿no? Entonces se dan cuenta, las magnitudes fundamentales nos sirven para crear estas magnitudes derivadas que lo aplicamos a ciertos casos, casos especiales, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con las demás, con el volumen, la velocidad, la aceleración, la velocidad angular. Todas estas magnitudes derivadas salen de las magnitudes fundamentales, ¿ya? Muy bien. Y las auxiliares se utilizan en ciertos casos, cuando trabajo con ángulos, más que nada, ¿no? Ángulo plano, ángulo sólido, se utilizan esos símbolos que tenemos ahí. Muy bien, vamos a continuar. Por la naturaleza de las magnitudes dijimos que había dos clasificaciones, escalares y vectoriales. ¿Cuál es la diferencia principal en estas? La diferencia es que las escalares se les va a llamar ¿a quiénes? A las que solamente tienen número y magnitud, ¿ya? Por ejemplo, masa, ¿no? Ya dijimos que masa, por ejemplo, esta persona puede pesar, vamos a ponerle unos 80 kilos, ¿no? Se ve gordito, por eso le ponemos 80 kilos. Entonces, 80 kilos solamente necesita ¿de qué? De un número. 80 es un número, ¿no? 80 es un número. ¿Y de qué? De una magnitud. La magnitud aquí sería la masa, ¿no? Masa. Entonces, solamente la magnitud escalar va a necesitar de eso. De un número y una magnitud, ¿no? Lo mismo pasa con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, yo llego al colegio en 10 minutos. Entonces, igual, necesito de un número, 10, y una magnitud, que en este caso sería tiempo, ¿no? Entonces, no es muy complicado de entender. Ahora, ¿en qué se diferencia la escalar de la vectorial? La vectorial, además de tener número y magnitud, o sea, sí va a tener número, va a tener magnitud, pero también va a tener dirección y sentido, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy en un carro, ¿no? Bueno, aquí hay una persona que está caminando, ¿no? Con su carro. Supongamos que estamos manejando un carro. El carro se traslada a cierta velocidad. Vamos a poner 10 kilómetros por hora. No es suficiente con que yo diga, ese auto se traslada a 10 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque sería información incompleta. ¿Qué necesito también? Además de tener esto, necesito, ¿qué cosa? Esta flechita. ¿Qué representa esta flechita? Representa la dirección hacia la que está yendo el auto, ¿no? Entonces, yo diría, el auto está yendo 10 kilómetros por hora hacia la izquierda, por ejemplo. Allí sí estaría dando una información más completa, porque estoy diciendo hacia dónde va, ¿no? Porque también podría ser 10 kilómetros por hora, pero hacia el otro lado, ¿no? Podría ser hacia la derecha, ¿no? O podría ser hacia el norte, o podría ser hacia el sur, ¿no? O podría decir hacia el suroeste, ¿no? O sea, puede ser a cualquier dirección. El asunto es que yo necesito saber cuál es esa dirección para que sea una información completa, ¿no? Entonces, por eso esta magnitud vectorial es distinta de esta. La magnitud vectorial necesita dirección y necesita sentido, ¿sí? Muy bien, entonces, seguimos. Esta es otra forma, entonces, de cómo puedo clasificar las magnitudes en escalares y vectoriales, ¿ya? Muy bien, vamos a ver. Vamos a empezar entonces con la ronda de preguntas. Acá hay una ronda de preguntas, ¿ya? A ver, en esta ronda de preguntas ustedes pueden participar y yo voy a estar poniendo puntos por el chat, ¿ya? En la primera es velocidad. A ver, vamos a ir preguntando una por una. Tranquilo, Jess. La 1 dice, indica cuál no es una magnitud física fundamental. Ahora sí, Jess, ¿cuál es la respuesta? Velocidad. Claro, así es.
como me dicen cuál no es fundamental, tengo que buscar la magnitud que viene de otras. En este caso, la velocidad viene... ¿Se acuerdan la formulita de la velocidad? La velocidad era distancia sobre tiempo. Esa es una formulita que de repente ya la han visto antes, ¿no? En RM. Entonces, la distancia es una longitud y el tiempo es tiempo, ¿no? Y esa es su magnitud. Como vemos, la velocidad viene de otras magnitudes, entonces no va a ser fundamental. Esta sería la respuesta. Muy bien, Jess. Por el chat voy a estar poniendo los puntos, ¿ya? Jess va un punto. A ver, la número 2. En el sistema internacional, la unidad del tiempo es... A ver, ¿quién quiere participar? Segundo. Aquí Segundo. Gabriel había puesto Segundo. minutos. No, no es minutos, Gabriel, ¿ya? Segundo. Es segundos. Segundo. Muy bien. Jess, ¿no? Segundo. Muy bien, Sí. Jess. Así es. Es segundos, ¿ya? Eso está de la tablita, ¿no? De la tablita que hemos visto. Rápidamente la sacamos. ¿Por qué se considera segundos? Bueno, porque es una magnitud más fácil de medir, ¿no? A la hora de tomar el fenómeno, ¿no? A la hora de tomar el tiempo, utilizamos rápidamente los segundos, ¿ya? Muy bien, seguimos. Aquí, como ya saben, siempre les pongo las soluciones también para que luego ustedes la consulten, ¿ya? Vamos a continuar. ¿Cuál de las siguientes magnitudes no es derivada? A ver, ¿quién responde eso? Tiempo. ¿Cuál de las magnitudes no es derivada? A ver, si alguien más quiere participar, por favor, aprovechen, porque si nadie más responde, ¿quién se va a llevar el crédito? Ahí está, muy bien. ¿Quién dijo? ¿Francis? Aparte de Jess, ¿quién respondió? Francis, ¿no? ¿Gianfranco? Por favor, digan su nombre. Ah, ya, Gianfranco. Ya, muy bien. Muy bien. Sí, Jess, por favor, no hagas mucho escándalo, ¿ya? Tus compañeros se desconcentran. A ver. Como ya habíamos visto entonces, las magnitudes derivadas son las que vienen de otras magnitudes. En este caso, el tiempo no viene de ninguna otra, ¿no? Entonces, por eso el tiempo va a ser fundamental. Va a ser una magnitud fundamental. Muy bien. Entonces, tienes tu punto, Gianfranco. Bueno, Jess también, porque esa es la respuesta. Jan F te voy a poner, ¿ya? Ahí está en el chat, pueden ir viendo los puntos que vayan ganando. Ya, muy bien. A ver, dejen de compartir otras cosas, chicos, ya. A ver, Gabriel, estás que compartes muchas cosas. Ya, también hay puntos en contra, por si acaso. Ya, número 4. ¿Cuál de las siguientes alternativas es una magnitud derivada? Ahora estamos en la 4. La masa es fundamental, el tiempo es fundamental, la rapidez. ¿Qué era la rapidez? A ver, Jess, ¿qué era la rapidez? ¿Te acuerdas? Es una magnitud derivada. ¿La rapidez? ¿Cómo se forma? Es la aceleración. ¿Cómo se forma la rapidez? Aceleración más. No exactamente. La rapidez va a ser, bueno, más adelante lo vamos a ver con detalle, la rapidez es como que la hermana melliza de la velocidad, ¿ya? O sea, son bastante parecidas, casi iguales, pero tienen una diferencia, ¿ya? Luego vamos a ver con más detalle eso, ¿ya? Pero la rapidez, así como la velocidad, también se mide en metros por segundo, ¿ya? Muy bien, entonces ahí sí, la respuesta sería la rapidez. Muy bien. Seguimos, vamos a seguir. Luego tenemos, ahí están las respuestas. Ya está. Por ahora eso es todo. Por ahí teníamos algunas preguntas más en el repaso. A ver, vamos a ver. Yo tenía un repaso por aquí. Sí, lo que pasa es que la idea de este capítulo... Vamos a ver. La idea de este capítulo es que se aprendan esta tablita, ¿ya? A ver, vayan repasando esta tablita. Mientras voy buscando las otras preguntas, ¿ya? Por ahí tenía algunas preguntas más. La masa, kilogramo. Vayan repasando la tablita. Ahorita vamos a hacer más preguntas. Quité eso, no veo nada, no veo la tabla. Ahí, ¿no se ve? A ver, ahí.
En el caso de las magnitudes derivadas, por ejemplo, que tienen a la derecha, las más importantes van a ser las primeras, desde área hasta lo que es fuerza. ¿Ya? Desde área hasta fuerza, por ejemplo, esas son magnitudes que utilizamos bastante. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a ver. Ya lo encontré el archivo. Vamos a abrirlo ahora, vamos a proyectarlo. Ya está, teacher. ¿Ya lo saben? ¿Ya lo tienen grabado? A ver, vamos a responder ahora estas preguntas de acá. Sí. Hola, teacher. ¿Se ve? ¿Se observa? Son 15 preguntas las que tenemos acá. Un poquito más de lo que habíamos visto, Ya. ¿no? Ya, aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Ya. En la pregunta 1 me dicen, ¿cómo se clasifican las magnitudes físicas según su origen? Según su origen, bueno, ya hemos visto que hay dos formas, ¿no? Fundamentales y derivadas. Vamos a ver la 2. ¿Cómo sería la 2? La 2 me dice, una espacio es toda aquella que puede medirse con cierto grado de precisión. Magnitud. Ahí Magnitud. sería, claro, la respuesta sería magnitud. Porque las magnitudes son las que se pueden medir, las cosas que se Punto. pueden medir, ¿no? Entonces está bien, así es. Vendría a ser magnitud. Está con cámara. ¿Ya? Ahí está. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve magnitud? Sí se ve, ¿no? ¿Qué dice ahí magnitud? Sí. Ya, muy bien, muy bien. Punto. La número 3. Sí, está bien, tienes tu puntito. Ponle ahí, Yes. Yes, ya vas 3, ¿no? Ya. La número 3 me dice, las son aquellas que pueden ser expresadas en función de magnitudes fundamentales. ¿Qué sería ahí? A ver, participen, chicos, participen. El área. No. Área. El área es un ejemplo nada más, pero ¿es un ejemplo de qué? ¿Quiénes son las que se pueden expresar en función de las magnitudes fundamentales? ¿Quiénes? ¿Quiénes dijimos que salen de las magnitudes fundamentales para formar su propio sistema? ¿Quiénes? Gianfranco dice magnitudes, ya. ¿Qué tipo de magnitudes? Habíamos visto que hay varios tipos. Hay magnitudes fundamentales, hay derivadas, hay auxiliares. ¿Quiénes salen de las fundamentales? Ya, está facilito, ¿eh? ¿Quiénes salen de las fundamentales? A ver, una pista, empieza con D. Ya les dije. ¿Qué tipo de magnitudes? Claro, muy bien, Matías. Derivadas. Las magnitudes derivadas, así es. Entonces aquí la respuesta es... Claro, aquí la respuesta, vamos a ponerle MD, ¿ya? Porque no alcanza la respuesta para más. Las magnitudes derivadas. Las magnitudes derivadas son aquellas que pueden ser expresadas en función de las fundamentales. Muy bien. El símbolo del metro, facilito. El símbolo del metro es... ¿Qué letra? ¿Kilómetro? Metro me están diciendo, no me están diciendo kilómetro. Metro. El símbolo del metro es M, así es. Muy bien. M. Sí. En este capítulo es básicamente la parte teórica, ¿ya? Aquí no vamos a ver ejercicios con cálculos todavía, porque eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya, chicos? El tema es más que nada teórico. Entonces vamos a seguir viendo las preguntas. Vamos a tratar de hacer todas, ¿ya? Hasta donde nos dé el tiempo. El símbolo, a ver, las 5 ya dice, ¿no? ¿Cuántas magnitudes fundamentales existen? Existen 7. Ya está, ¿no? Ahí a ese punto no le había puesto a Matías, ¿no? Matías. Sí, ya estuvo a 4, ya sea.
Ahí te lo voy a poner, ¿ya? Ya está. Matías va 1. Ya, muy bien. La número 6 me dice, el símbolo de los grados Kelvin. ¿Cuál era el símbolo de los grados Kelvin? A ver si se fijaron en su tablita. El símbolo de los grados Kelvin K. es... Era K. K. Muy bien. K. ¿Quién dijo? ¿Quién respondió? Ya, ya. K. No, yo dije primero. ¿Quién respondió? ¿Jorge? Yo. Gabriel dijo primero. Ah, Gabriel. ¿Qué cosa? K. Estoy respondiendo acá. Ya, digan ¿Y su Matías? nombre, por favor. Ah, Matías también. Ya, muy bien. Matías también, ¿no? Sí, Matías ya tienes 2 puntos entonces. Ahí en el chat estoy poniendo los puntos. ¿Ya? Chequenlo. Gianfranco también. Ya, un punto más entonces. Vamos a poner. Ya está. El símbolo CD. CD corresponde a qué? ¿A qué unidad? ¿A qué unidad o a qué magnitud? Distancia. No. Aparentemente cantidad de Distancia. sustancia, pero no es. Aparentemente sería cantidad de sustancia, pero no es. A ver, recuerden la tablita, recuerden la tablita. CD es el símbolo de la... Empieza con C también. ¿Alguien se acuerda? Nadie, ¿no? Candela. Candela. Candela es símbolo de qué? Candela. De la intensidad Candela. luminosa. Luminosa, ¿ya? Intensidad luminosa. El símbolo de la cantidad de sustancia es luminosa. mol. Es mol, ¿ya? Ya. Muy bien. El 8 ya está, el metro cuadrado es la unidad de área. El 9, el símbolo del metro cúbico, también es facilito, ¿no? Metro cúbico se representa como una m elevada al cubo. Ya está. Y luego tenemos, ¿qué más? La unidad de la aceleración en el sistema internacional. La unidad de aceleración, a ver, ¿cómo se expresa la aceleración? Por ejemplo, un ejemplo de aceleración es la aceleración de la gravedad. ¿La gravedad cómo se expresa? La velocidad. ¿O cuánto vale? Velocidad. Velocidad. Es parecido, pero no es segundo al igual. cuadrado. Metro por segundo al cuadrado. Claro, Metro por por segundo al ejemplo, cuadrado. Por ejemplo, sí, Jess, Metro está por bien. segundo al cuadrado. Está bien, Jess, está bien. La gravedad, por ejemplo, es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, la unidad de la aceleración es metro sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Esa sería la respuesta. Muy bien. Luego me dice, candela es la unidad de, ya lo habíamos dicho, ¿no? Intensidad luminosa. CD. Intensidad luminosa. Ajá. Sí, pero acá me están preguntando la magnitud. ¿Qué magnitud es? ¿Ya? Muy bien. A ver, preguntas, dudas, chicos, por favor pregunten si tienen alguna duda. Ya, pregunten. La tarea les va a venir también la parte teórica, ¿ya? Más que nada teoría, porque aquí estamos viendo eso, ¿ya? Teoría de las magnitudes, ¿ya? Muy bien. A ver, vamos a terminar. Me dice, si quisiera medir el área del patio, esto ya está, ¿no? El área se mide en metros cuadrados, ya sabemos eso. La número 13 me dice, la densidad tiene por unidad, ¿a qué? La densidad, esto también está en la tablita, ¿recuerdan? La densidad. La densidad. Ustedes solamente ven las preguntas, ¿no? Las respuestas no lo ven, creo. Sí, veo. ¿No? Claro, ustedes ven las preguntas, más que nada. Ya, está bien. Vamos a hacer un pequeño análisis aquí, en el caso de la densidad. Por ejemplo, la densidad está expresada como la formulita siguiente. La formulita de la densidad vendría a ser masa sobre volumen. Hay que recordar que las unidades siempre salen ¿de qué? De las fórmulas. Por ejemplo, si la densidad es masa sobre volumen, ¿eso qué significa? Significa que la masa la voy a medir en kilogramos y el volumen lo voy a medir en metros cúbicos, ¿no? Entonces, mi densidad vendría a expresarse de esa manera. Kilogramos sobre metro cúbico. Esa sería la unidad, ¿no? ¿Por qué? Porque viene de esta fórmula de aquí. Entonces, la densidad tiene por unidad al kilogramo
bueno, tendríamos que escribirlo todo, ¿no? No lo vamos a escribir porque ya no va a ocupar mucho espacio. ¿Qué a su vez tiene por símbolo? Bueno, este es el símbolo, ¿no? Kilogramos sobre metro cúbico. ¿Ya? Muy bien. La intensidad de corriente. ¿Intensidad de corriente en qué se medía? Empezaba con A. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Ampere. Ampere. Muy bien, muy bien. Ampere. Así es. ¿Ya? 15. La aceleración, bueno, ya está respondida la 15, ¿no? Tiene por unidad al metro por segundo y a su vez tiene como símbolo al metro por segundo al cuadrado y este de aquí va a ser su símbolo, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Ninguna. Creo que está todo Ninguna. claro, ¿no? Claro, como les dije, más que Sí. nada, este tema es full teoría, entonces no hay que hacer muchas, no hay que utilizar demasiadas fórmulas o cálculos aquí, ¿ya? Vamos a ver un ratito el asunto de su tarea para que tengan más o menos una idea de cómo hacerla, ¿ya? La tarea ya está enviada, ya está subida al Classroom. Entonces, de repente voy a revisarla ahora para que si tienen alguna pregunta, alguna consulta, la puedan mencionar, ¿ya? A ver, vamos a ver, ustedes son primero por aquí. Van a trabajo de clase, ya saben, cuando entran a su salón van a trabajo de clase, ¿no? Y luego buscan el curso, en este caso el curso de física, está por aquí abajo. Física, ahí está. La tarea anterior es esta, la primera. Miren, solo 4 personas han presentado la tarea. A 3 ya les mandé su nota y hay uno que falta revisar. Pero faltan varios, ¿ah? Ya, atención con eso, por favor. Y la tarea nueva es esta. Esta es la tarea nueva, ¿ya? Aquí están las instrucciones. A ver, ¿qué se les está preguntando en la tarea? Para que vayan viendo. Básicamente teoría, como les dije, ¿no? Por ejemplo, indica la relación correcta, qué magnitud con qué unidad, ¿no? Pascal, qué mide, cuáles no son fundamentales, lo marcan ahí, cuál no corresponde a las fundamentales, igual lo marcan o lo encierran, y relaciones, ¿no? ¿No? Y la parte de la tarea también, ¿no? Es ver un video donde tienen que contestar algunas preguntas, ¿no? Se les está preguntando full teoría, así que no es nada complicado. ¿Ya, chicos? Para que estén al tanto de eso. Ahora, ¿cómo van a subir sus tareas? Si por ahí alguien todavía no sabe cómo subir tareas, rapidito también les voy a mostrar eso, ¿ya? Cuando ustedes entran, les voy a mostrar con una cuenta de prueba. Yo aquí tengo una cuenta de prueba. Por ahí hay algunos que todavía creo que me mandan por correo. Entonces, para los que no han, para los que recién se están conectando. Pregunta, ¿quién quiere preguntar? Jess, creo. Voy 8 puntos. Ya, luego ahorita vamos a eso, ¿ya? A ver, cuando ustedes entran al Classroom, les sale así, ¿no? Les sale primero de secundaria. Yo le he puesto X porque este es un ejemplo. ¿No? A usted le sale primero de secundaria. Entran a primero de secundaria, van a donde dice trabajo de clase, ¿no? Y buscan el curso. Supongamos que es RM. Encuentran el curso de RM y ahí está la tarea pendiente. Sale así con colorcito, ¿no? Color amarillo creo que le sale a ustedes. Ponen ver tarea y acá les va a salir las instrucciones y el archivo, ¿no? Aquí, bueno, no hay archivo porque es un ejemplo. Así es, van a poner aquí este botón, ¿ya? Añadir o crear. Para los que todavía no saben cómo enviar por Classroom, les estoy mostrando. Aquí en el botón donde dice añadir o crear, ¿ya? Entonces ponen añadir o crear y ponen archivo. La opción que dice archivo, archivo. ¿Ya? Ahí donde dice archivo, lo que van a hacer es subir sus fotos. Yo les dije que lo resuelvan en su cuaderno, le tomen foto y aquí lo van a subir, ¿no? Ponen aquí seleccionar archivos, ¿no? O arrastrar. Buscan la carpeta que ustedes tengan, ¿no? Si ustedes tienen cualquier carpeta por ahí, buscan ahí y, por ejemplo, tienen una foto. Ya, suben esa foto ahí, lo arrastran y le ponen subir. Una vez que le ponen subir, el archivo va a cargar, ¿no? Hasta llegar al 100%. Y una vez que llegue al 100%, ahí está, le va a salir completado. Una vez que ya completa todo, va a salir aquí. Esta va a ser la foto que ustedes están subiendo. Y lo único que van a poner es entregar, ¿no? Hacen clic en este botoncito de entregar. Nada más, eso es todo lo que tienen que hacer. Ponen entregar y esa tarea me va a llegar a mí. ¿Sí? Ya me entendieron entonces, ¿no? Yo no veo. A ver, ¿alguien no entendió? Avisen. Van al grado, trabajo de clase, buscan el curso, buscan la tarea y ponen aquí añadir o crear.
añadir o crear. Una vez que suben su archivo, como está aquí, ponen entregar y ya está. Eso es todo lo que tienen que hacer. ¿Ya? Creo que quedó bastante claro, ¿no? Ya, muy bien. Ya, teacher, mis puntos. A ver, en ese orden se tiene que escribir la teoría. Claro, ya les he dicho que lo que yo estoy mandando por el Classroom, que vendría a ser la teoría y la práctica, ¿ya? Lo que yo mando por aquí, estas diapositivas de teoría, estas de aquí de teoría, ustedes las tienen que pasar al cuaderno, ¿ya? Esto de aquí ustedes lo tienen que ir copiando al cuaderno. Si tienen impresora, lo imprimen, lo recortan bonito y lo pegan, ¿ya? Pero si no tienen impresora, ni modo, pues tienen que agarrar su lapicerito, sus colores, sus lápices y copiarlo, ¿ya? No es mucha la teoría en realidad, ¿ya? Aquí les he puesto poquitas preguntas incluso. ¿Ya? En la tarea ya van a tener algunas más. Las preguntas se copian. ¿Ya? Las preguntas se copian. Claro, sí, los ejercicios resueltos se copian al cuaderno. Sí, todo se copia. ¿Ya? Los videos, en el caso de los videos, bueno, pueden copiar el título, ¿no? El link, todo esto ya no es necesario, pero el título al menos, videos de consulta y el título, Sistema Internacional, Mindfulness Fundamental. ¿Ya? Revisen eso, chicos, para copiar, ¿ya? Parece mucho, pero no es mucho, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda? Ah, ya, marquen su asistencia. Aquí también está la asistencia de la clase. Aquí pongan asistí, no asistí. Yo de aquí voy a tomar asistencia. Los que no marcó asistencia, les voy a poner faltó. ¿Ya? Pero, teacher, ¿cómo sabe que han venido o no? Porque a veces las personas pueden decir que sí vinieron, pero en realidad no. Bueno, yo lo puedo verificar con el video, ¿no? Esta clase está siendo grabada, ya saben ustedes. Así que yo luego puedo revisar la clase y ahí veo si realmente estuvo o no estuvo, ¿no? También se verifica, pero de todas maneras esto sirve como un control para ustedes, ¿no? Para ver si han estado atentos o no, ¿ya? Ah, ya, quería hacerles una última pregunta. Hay personas aquí que tienen dobles correos. Quisiera saber qué correo están usando. Jess, por ejemplo, tú tienes uno, ¿no? Este de acá, nada más, claro. Jess tiene uno. Ya. Juan José también tiene uno. ¿Hay alguien que haya ingresado con 2 correos? Por ejemplo, Matías. ¿Ivonne González es tu mamá? No, Ivonne es mi hermana. Ah, tu hermana, Jess. Ya, entonces, ¿tu hermana está entrando o tú estás entrando con tu correo? Mi hermana está ahí porque yo subo a sacar impresiones. Y entras por aquí, por este correo. Sí. Ya, pero no puedes entrar por el tuyo. O sea, en su computadora vas y pones tu correo y por ahí. No tengo. Mi profesor está malogrado. Me refiero a la computadora de tu hermana. Entras a la computadora de tu hermana y puedes entrar con tu correo. ¿Eh? No, me uso esto. Ya, No, bueno. Porque la idea es que utilicen un correo para entrar, ¿ya? Solamente un correo. Entonces, a ver, ponte de acuerdo ahí con tu hermana. O sea, en la computadora de tu hermana, tú puedes entrar ahí con tu correo. Haz la prueba, ¿ya? Yo solamente voy a imprimir su laptop. No es computadora, es laptop.